conozcamos un poquito más a qué te dedicas, cuéntanos quién eres. Ok, está bien. Me llamo Fabiola Martín Vicente, soy traductora en lenguas modernas, soy políglota y hace como 2 meses acabé mi licenciatura, pero tengo bastante experiencia como traductora freelance e intérprete, así que he hecho traducciones literarias e igualmente fui intérprete del embajador de Haití y las Fuerzas Armadas del Ejército Haití con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Uh-huh. Perfecto. Bueno, ¿has traducido, en dónde, cómo? Bueno, ya nos platicaste un poquito en dónde has estado, pero pues más de eso. Bueno, los idiomas que he traducido últimamente han sido francés. Sí, bueno, los idiomas que más uso son francés, igualmente alemán, italiano, inglés y español. Perfecto. Bueno, oye, wow. Sí, la segunda pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué opinas sobre la adaptación cultural que hay que tener al traducir otro idioma? O sobre el choque que te hayas encontrado por ahí, platícanos un poquito, por favor. Bueno, muchas veces pasaba que las personas no hablaban solo inglés. A veces no les gustaba, entonces ellos preferían su lengua natal, su lengua natural, y yo tenía que estar ella cuando estuve trabajando en turismo. Y igual cuando traduces, tienes que enfocarte en el sentido, cómo estás traduciendo, tienes que respetar el sentido del autor, ¿sabes? Plasmar tus ideas y a la vez las de él para que se pueda entender y que hagas un conjunto en la traducción. Claro, claro. ¿Has tenido alguna anécdota que nos puedas platicar o algo, alguna dificultad que hayas tenido, ya sea al traducir una palabra, una frase que te tardaste en decir? ¿Cómo hago que pues mi texto meta dé a entender lo que me estás contando? Que pues el autor, ¿no? Lo que quiere decir, lo que quiere transmitir, esa idea que quiere transmitir. Algo que te hayas topado ahí por... Bueno, hice apenas unos libros de leyendas en francés de las islas de Tahití. Entonces tenía lo que era el francés y una parte de vocabulario tahitiano. Entonces te imaginas que yo estaba así como, wow, tenía que mezclar ambos idiomas y la verdad yo desconocía el tahitiano, así que tuve que buscar en tahitiano y significado en francés. Y no existía la palabra como tal en español, así que yo tuve que poner un poco como de sinónimos que se parecieran en español. Ok, ¿qué palabra era, perdón, en haitiano que no estaba en español, por ejemplo? Mm, Era como baquetas, porque ellos tocan un instrumento que se llama baquetas, Ok, pero ahí lo tenían en francés como baguette. ok. Entonces parecía como el pan, para que me entiendas, entonces tendría yo que haber cambiado este término. Y así fue como lo cambié, como baquetas de batería. Ok, ok, ya. Eso es muy importante, ¿sabes? Porque, sí, como dices, tienes que tener también el conocimiento cultural. Investigaste en este caso a lo mejor de la cultura de Haití para saber a qué se refería con eso. Y plasmarlo a que pues, lo entendieran los oídos, la vista mexicana, a lo mejor la vista española, ¿no? ¿Con qué te has encontrado así con alguna palabrita o algo, una oración que digas, así como este ejemplo de enchilame otra, algo similar que pues te hayas tomado un tiempo para pasarlo a... Claro, híjole, tengo un montón. Eh, Te voy a dar el más reciente. Tenemos un cliente que desafortunadamente sufrió un robo en sus instalaciones y son un cliente corporativo muy grande con presencia, ¿no? Pues ves que tienes que entregar como la rendición de qué fue lo que pasó, ¿no? Y esta empresa decidió entregar entrevistas que ellos hicieron, que se tuvieron que traducir en inglés para que la empresa cuya matriz está en Estados Unidos supiera qué fue lo que pasó en el robo y cómo iba a estar la carpeta de investigación. Y en una bodega, pues el nivel de alfabetismo del guardia de una bodega no pasa de la secundaria preparatoria quizás, ¿no? Y su rendición de cuentas decía que le había costado mucho trabajo tener ese trabajo para empezar y que estaba súper sacado de onda porque pues en sus primeras semanas de trabajo asaltan la bodega, ¿no? No lo asaltaron en su turno, pero sí en el día en el que él estuvo ahí y por eso es sospechoso, ¿no?
Y entonces comienza a narrar, el policía le pregunta, bueno, ¿cómo llegaste a este trabajo? ¿Cómo te enteraste? Y demás, ¿no? Y parte de su declaración textualmente decía, lo tuve que hacer porque estoy pasando por una etapa en la que estoy jurado y me tengo que esforzar porque no puedo volver a teporochear como lo hacía hace 2 meses. Teporochear. Ajá. Y eso lo pasaste en inglés. El policía le pregunta, bueno, ¿cómo llegaste a este trabajo? ¿Cómo te enteraste? Y demás, ¿no? Y parte de su declaración textualmente decía, lo tuve que hacer porque estoy pasando por una etapa en la que estoy jurado y me tengo que esforzar porque no puedo volver a teporochear como lo hacía hace 2 meses. Teporochear. Ajá. Y eso lo pasaste en inglés. Había que pasar al inglés y, o sea, en esas 2 oraciones hay 2 cosas locales bien fuertes. Una, teporochear, ¿no? Y la segunda es el concepto de estar jurado, es decir, dentro de la gente que toma alcohol, su etapa de no tomar alcohol, ellos coloquialmente lo llaman estar jurado. ¿Por qué? Porque juraron que no lo iban a hacer, entonces es como una adaptación de la actividad, ¿no? Y la raíz de té por 8 súper ancestral en México, de cuando se vendía un té por 8 centavos, té por 8, ¿no? Y demás. Y eso es un reto, porque un té por 8 no solo es un vagabundo, ¿no? O sea, el té por 8 está en situación de calle por su alcoholismo, que es distinto. Así es. O sea, yo podría perder mi trabajo hoy, podría venir el SAT y embargarme, y yo puedo quedar en situación de calle y no me vuelve té por 8. Claro, claro. Me vuelve vagabunda, que es distinto. Es un reto. Yo creo que pasamos, si te digo que 6 horas es poco, decidiendo cómo vamos a comunicar, porque estás de acuerdo que esta persona, al ser sospechosa de robo, te cuenta toda esta historia de vida para que tú entiendas cómo es que sería incapaz, pues. Claro, claro. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. De pura casualidad, ¿recuerdas cómo decidieron poner teporochar? Y pues encontramos que hay una idiomatic expression que se llama to be on the wagon, que es un sinónimo casi exacto de estar jurado. To be on the wagon con homeless. Ok. Pues, es lo más cercano, ¿no? Lo más casi. También me estoy dedicando a la traducción de textos. Ya hemos tenido por ahí oportunidades de trabajar en algunos proyectos de Netflix, aquí en México y Latinoamérica, y en HBO. ¿Alguna problema que haya tenido con una palabra en específico que recuerde que dijo, esta sí no me acuerdo cómo, o sea, le buscamos y lo que más se apegó fue esto, o alguna oración, sí, algo por ahí? Ok, bueno, en este caso, algo que mi hermano y yo decidimos hacer en ese momento era, por ejemplo, algunas terminologías. Por ejemplo, cuando ellos utilizan, digamos, una palabra como cucharo. Cucharo es una terminología que ellos utilizan para referirse a una persona como irresponsable, como despreocupada. Entonces, pues, por ejemplo, yo la verdad jamás había escuchado el término ese de cucharo y era algo que salía constantemente, claro, en ese proyecto. Entonces, lo primero que hice, pues, fue tratar de averiguar, que yo investigué en internet, pues, yo para también, en este caso, poder adaptar un término, sí incluye también mucho el ir viendo el contexto en el cual ellos manejan esa palabra. Claro. Es como si, por ejemplo, una palabra que yo utilizo aquí, digamos, en Durango, como para ofender, a lo mejor en otra parte de México se pudiera utilizar como para algo saludo más bien, o algo. Exacto, como un saludo, como algo, como incluso hasta amistoso. Entonces, sí, teníamos que primero ver el contexto en sí de la palabra, dependiendo de cómo se manejaba, para luego ya adaptarlo. Obviamente, ese cucharo, cuando lo vimos como irresponsable, como una persona floja, pues no hay problema. Pero sí, el principal problema que teníamos era cuando eran terminología. Dicen aquí en México,
pero de una forma, y en Colombia se utilizan de otra totalmente distinta.